Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos & Row. Hoy vamos a realizar el mantenimiento básico de nuestro Ford Mondeo TDCi. Vamos a cambiar el filtro de habitáculo y también el filtro de aire. Y también vamos a revisar los niveles a ver cómo están. Así que vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar con el filtro del aire. Como veis lo tenemos ubicado en este compartimento. Lleva 3 tornillos de estrella, así que vamos a quitarlos y vamos a abrir la tapa. Bueno, ya hemos quitado los tornillos y vamos a quitar la tapa. Como veis, lleva unos tetones ahí atrás. Así que nada, vamos a retirar el filtro viejo y vamos a poner el nuevo. Bueno, aquí tenemos el viejo, como podéis observar, estaba un poco sucio. No mucho, pero bueno, ya tocaba cambiarlo. Así que vamos a poner el nuevo. Como podéis ver, lo hemos comprado de la marca Bosch. Aquí tenemos la referencia, que es la S3047, que es válida para nuestro vehículo. Y nada, vamos a ponerlo. Como veis, lleva posición y es muy sencillito. Lo colocamos. Como veis, ya tenemos la goma ajustada y ahora vamos a cerrarlo. Ahora vamos a proceder a cambiar el filtro de habitáculo. Bueno, como veis, lo hemos comprado de la marca MAN. Esta es la referencia. Es de carbono, el CUK 5141, y vamos a tener que quitar 3 tornillos. Vamos a usar un destornillador Torx. Tenemos ahí el primero, el segundo y el tercero. Así que vamos a quitarlos. Una vez quitado los tornillos, simplemente vamos a levantar para poder acceder en el filtro de habitáculo. Uff, ¿cómo está este filtro? Este nos ha cambiado en mucho tiempo. Está bastante mal. Está muy perjudicado. También, como todas las hojas, cuando caen se meten en este compartimento, pues está bastante sucio. Pero bueno, vamos a quitarlo y a poner el nuevo. Como podéis ver, está bastante, pero bastante sucio. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar todo aquí para volver a colocar el nuevo. Bueno, como veis, ya hemos limpiado el compartimento. Se ha quedado bastante bien, así que ahora vamos a poner nuestro filtro de habitáculo de la marca MAN. Unas pequeñas instrucciones. Y lo más importante, como veis, aquí viene indicado cómo hay que colocarlo. Airflow. El aire tiene que entrar por aquí encima e ir hacia dentro del habitáculo del coche. Así que tenemos que colocarlo en este sentido. Bueno, como podéis ver, ya lo tenemos todo colocado aquí en su sitio, así que ahora vamos a volver a cerrarlo. Bueno, ya que Rose ha hecho todo el trabajo sucio hoy, cambiando los filtros, vamos a seguir un poco con el mantenimiento. Vamos a mirar el nivel del refrigerante, también el nivel del aceite y el de dirección y freno. Así que vamos a ver cómo están. Bueno, como podéis ver, tenemos el anticongelante un poco bajo. Aquí tendríamos el máximo, estaría a la mitad, así que vamos a rellenarlo un poco. ¿Lo veis? Este que lleva nuestro vehículo es orgánico y 50%. Así que vamos a echarle un poquillo hasta dejarlo a nivel. Continuamos con el líquido de dirección asistida. Es este bote de aquí. Pero como nos indica la raya que tenemos justamente aquí debajo en el bote, lo tenemos casi a nivel máximo, así que este no hay que rellenarlo. Pues continuamos con el nivel del aceite. Aquí tenemos la varilla, como podéis observar, hacemos una pasada para limpiar el nivel, volvemos a meterlo y ahora nos tendrá que indicar dónde está el nivel. ¿Veis? Aquí tiene unos puntos de marcaje y está hasta arriba. Y por último, el nivel del líquido de frenos. Pero bueno, como podéis observar, lo movemos un poco
y nos está marcando el máximo. Según baje el nivel de nuestras pastillas, el nivel del líquido irá bajando también. Por eso no hay que rellenarlo tampoco, porque si no, el día que cambiemos las pastillas y las pongamos nuevas, el líquido va a rebosar. Bueno, como habéis podido observar, ya hemos hecho el mantenimiento básico de nuestro vehículo y es muy sencillo. Podéis hacerlo vosotros mismos y ahorraros un dinero. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!